Buen día, jóvenes. Hoy, 4 de febrero del 2021, estamos para ver la clase sobre dificultades de México para constituirse como nación independiente. Acuérdense que ya vimos el proceso de la independencia de México. La independencia fue un proceso, es decir, fueron diferentes luchas que se dieron entre 1808, 1810 y 1821. Acuérdense que hubo causas externas y causas internas para la independencia. Bueno, hay quienes dicen que no hubo una independencia, que nada más fue una lucha entre los ricos, poderosos, las élites mexicanas, como pasó en Guatemala y en otras partes de lo que hoy es América Latina, para liberarse, pero pues vamos a manejar aquí de que efectivamente hubo una independencia y que se logró el 27 de septiembre de 1821 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que fueron los que finalmente ganaron. Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, pueden activar su micro cuando sea así, si no, pues lo pueden tener apagado. Dentro de los problemas que se enfrentó México como una nueva nación independiente, pues es la crisis económica, extenso territorio y la lucha entre federalistas contra centralistas. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Yo prefiero. Mientras se decida ese importante asunto, el Congreso nombró un triunvirato para gobernar provisionalmente el país. Estaba formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, personajes que habían participado en la Guerra de Independencia. En ese momento, varios estados decidieron separarse de México por no estar de acuerdo con el rumbo que tomaba el proceso. Por ejemplo, Guatemala y el resto de estados de América Central lo hicieron. Otros estados en el norte también hablaron de hacerlo, pero el triunvirato lo impidió por medio de las armas, deteniendo así el fuerte separatismo existente en la época, producto del interés de las regiones por tener autonomía para gobernarse. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Gracias, Darinel. ¿Alguien más, jóvenes? Que me ayude a leer, por favor. A ver, alguien que active su micro. Dice, después de muchas discusiones en el Congreso, por fin se decidió adoptar como forma de gobierno la República Federal con tres poderes, uno ejecutivo representado en presidente, otro legislativo, es decir, el Congreso y el Poder Judicial. Finalmente queda establecida la Constitución de 1824, es la primera constitución que vamos a tener, luego va a surgir la de 1833, luego va a haber reformas hasta que finalmente, digamos, queda establecida y se incorporan las cuatro leyes de reforma de 1857 y el 5 de febrero de ese año se promulga la Constitución de 1857 que va a ser liberal. Esta primera constitución pedía que el país fuera una república federal. Y luego dice acá, estaba integrada por 29 estados libres y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. Los estados aportarían recursos al centro para que funcionara la federación. Y el primer presidente fue Guadalupe Victoria, él estuvo gobernando 4 años. Luego van a haber otros políticos que van a participar, como van a ser Vicente Guerrero, Nicolás Bravo. En fin, el siglo XIX mexicano va de 1821 a 1910, es decir, está entre dos guerras, que van a ser la guerra por la independencia y la guerra de la Revolución Mexicana. Entonces, este siglo XIX mexicano ya va a presentar un país nuevo, un país que no existía antes se llamaba Nueva España. Y aquí tenemos lo que era México con la Constitución de 1824, y si se dan cuenta era muy grande, abarcaba lo que es Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Nevada, la California. Y ya con la Constitución del 24 van a aparecer aquí 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. A ver, aquí no sé si alcancen a ver en la parte donde dice Distrito Federal. Aquí está en el centro de Chiquillo. Bien, dice,
Alta o Nueva California, Baja o Antigua California. Por eso es que actualmente los Yankees tienen California y nosotros tenemos Baja California. Ellos tienen Nuevo México, nosotros tenemos México. Coahuila y Texas era una sola, pero luego se independiza en 1833, luego 3 años después se incorpora a Estados Unidos o la compran ellos. Bueno, si se dan cuenta que está Sonora y Sinaloa, como era antes, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, en el sur está, miren aquí, México a veces tenía salida hacia el Pacífico, luego ya no va a tener, Oaxaca está también formándose, Chiapas, aquí pasa lo curioso porque Chiapas va a seguir perteneciendo a las Provincias Unidas del Centro de América, hasta que en 1843 se incorpora el Soconusco. Primero se había incorporado Chiapas a México, luego el Soconusco se incorpora a Chiapas y va a alcanzar su máxima extensión con el emperador Agustín de Iturbide, que en 1824 que en 1821 empieza a él a gobernar, gobierna unos meses, pero con él va a tener México la máxima extensión, que va a ir desde California, todo lo que hoy es México, hasta parte de Centroamérica. Actualmente ya no tenemos esta parte del norte, se la quitó Estados Unidos y la parte del sur se independizó. Se hicieron países libres y soberanos como son Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, etcétera. Bien, a ver, alguien que active su micro, que me ayude a leer, por favor. Dificultades para la consolidación de un proyecto de nación. A ver, los escucho. Dificultades para la consolidación de un proyecto de nación. Las dificultades que tuvieron que enfrentar los mexicanos para consolidar un proyecto de nación fueron muchas y de diverso carácter. Era necesario unir el extenso territorio que no contaba con suficientes caminos adecuados para que lo comunicaran por tierra. La inexistencia de medios de transporte rápidos y eficaces solo era posible viajar a caballo o en carretas, y las mercancías eran transportadas por arrieros. Esta falta de caminos y medios de transporte hacía que se dificultara el tránsito de mercancías, se acentuara el regionalismo y hubiera enormes dificultades para que la población tuviera mayor movilidad y comunicación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Gracias, Kendra. Estamos viendo las dificultades para la consolidación de un proyecto de nación. Como ya leyó su compañera, el territorio era muy extenso, era muy grande. Miren, imagínense ir desde Tlaxcala, Puebla, México, para llegar hasta la Alta California. ¿Cómo lo hacían? Se iban a Michoacán, Jalisco, luego llegaban a Villa Unión, no existía Mazatlán. Mazatlán es una ciudad joven, nace en 1872 aproximadamente. Luego tenían que subir hasta el Pitic, donde hoy es Sonora, y subían hasta acá, San Francisco. Todos estos territorios estaban solos, llenos de apaches, comanches, sioux, chiricahuas. Eran indios que, pues los gringos, los yanquis, los habían sacado de aquí, de la parte este, los habían desplazado hasta los desiertos de Texas, al desierto de Sonora. Todo acá andaban los indios. Pues cuando llegaban los españoles primero y luego los mexicanos, ¿qué hacían los indios? Pues atacarlos. Y incluso el gobierno estadounidense ofreció pagar $1 a la persona que matara a un indio. Y para la prueba tenían que llevar el cuero cabelludo, le arrancaban el cuero cabelludo a los indígenas y se lo llevaban a los yanquis y les daban ellos $1. Muchos incursionaban inclusive en Sonora y Sinaloa y mataban a yaquis y decían son apaches. Pero no eran apaches, pero así los vendían las pieles. Bueno, entonces fíjense, cómo es que era un extenso territorio, había crisis económica, había una lucha, perdón, entre liberales y conservadores o entre federalistas y centralistas, porque ellos eran políticos afines a los estadounidenses. Allá tenían ellos logias, como no habían partidos políticos, habían logias masónicas. Estaban los yorquinos, los escoceses, y de ahí van a surgir los liberales y conservadores. El máximo representante del liberalismo va a ser Santa Ana, luego Benito Juárez, pero Santa Ana un día era liberal, otro día era conservador, es decir, brincaba como los chapulines, brincaba de un partido político a otro, nada más eran dos, conservadores o liberales. Y a veces ni gobernaba él, gobernaba Lucas Alamán. Bueno, en la situación de los puertos, a ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? ¿Alguien? Prenda su micro.
Su micro, jóvenes, la situación de los puertos. Adelante, Yo, profe, adelante. la situación de los puertos no era mejor, por lo que fue necesario modernizar los existentes, Acapulco, Veracruz, Tampico, Campeche, para que de esta forma hubiera mejor comunicación y se pudiera comerciar con el resto del mundo. De hecho, México perdió después de la independencia la ruta de comercio con Filipinas. Otro peligro que se deseaba evitar con mejores puertos era el de los piratas. Todavía existen en esa época en algunos puntos marítimos. Muchas gracias, Carla. Así es, habían piratas que eran financiados por los holandeses. Miren, desde lo que es la colonia, los holandeses, los ingleses y en menor medida los alemanes, había muchos piratas que eran financiados por los reyes y todo el oro que sacaban de aquí los españoles desde Veracruz, luego a Cuba y luego a Europa, eran interceptados aquí por los piratas y los quitaban. El océano está lleno de muchos tesoros que se perdieron en ese traslado de Nueva España a Europa. Y ya cuando se independiza México, los piratas van a continuar, como ya leyó esta niña, Carla. Bien, la mayoría de los proyectos de traer población de las otras regiones europeas falló. ¿Por qué? Porque muchos eran protestantes, tenían otras creencias y no eran católicos. Fíjense, durante el siglo XIX, Benito Juárez, a pesar de que Benito Juárez era indígena, Benito Juárez, él no le gustaba ser indígena. Él, de hecho, estudió un seminario para ser sacerdote, pero él cada vez que hacían una pintura lo ponían más blanquito, más blanquito. De hecho, su facción, él era indígena, pero ya por ejemplo, en el billete de 500 se ve más blanquito, sus rasgos son menos indígenas. Entonces, Benito Juárez no le gustaba ser indígena. Él añoraba parecerse a los europeos y por eso trajo muchas colonias, muchos habitantes de Italia y Francia a habitar lo que es México. Por ejemplo, en Veracruz hay un pueblo que se llama Veneto. Es una población que venían muchos colonos de Italia a vivir en Veracruz, pero muchos se regresaron porque hacía mucho calor y había muchos bovitos, muchos mosquitos y pues se regresaron. Pero la idea era blanquear la población porque en la Nueva España en el siglo XVIII a principios había mucha gente negra, había mucha gente que venía de África. Y perdón la expresión, ¿no? Porque pues no hay negros ni blancos, o sea, hay personas. Pero de alguna manera podemos clasificar y decir que había muchas personas venidas de África que vivían en la colonia, que vivían en Nueva España, y pues alguien dijo, un virrey dijo, no, que no se vaya a convertir en una colonia de negros como Perú, como Haití, la española. Bueno, miren, aquí está una imagen de unas personas indígenas que están cargando carbón. Ellos tiraban los árboles, los quemaban, sacaban carbón y los iban a vender en arrias. Las arrias son recuas de mulas. ¿Para qué creen ustedes que llevaban carbón? ¿Por qué lo vendían? A lo mejor era para casas en las que no había luz y usaban el carbón y para hacer algún tipo de fogata o para la comida también. Así es, gracias Omar, efectivamente lo utilizaban para hacer comida. De hecho, todavía a finales del siglo XIX, muchas empresas compraban carbones para las máquinas de vapor, para los ferrocarriles. En ellos transportaban personas, transportaban diferentes productos, animales. Y aquí vemos al carbonero, porque así se les decía, al carbonero con su palo arriando la mula, y aquí su esposa y su niña, creo que es una niña. Y eventualmente se encontraban capataces que los vigilaban que efectivamente llevaran la carga, porque por ejemplo este indio, supongamos, salía de Puebla, pero a los 10 kilómetros ya le daba la mercancía a otro y este señor los vigilaba de que se apuraran y de que efectivamente hicieran la transacción, porque si no los castigaban. Bien, alguien que me ayude a leer, ya para finalizar, los asuntos políticos, la política externa. Yo le ayudo. Adelante. También para poder existir legalmente como Estado-nación tenía que lograr la aceptación de su independencia por otros países. Sin embargo, México había quedado
enemistado con España y con otros países católicos que no lo reconocieron inmediatamente como un país independiente. El Vaticano tardó al menos una década de aceptarlo. Otros países como Estados Unidos de América y Belice mantuvieron una relación ambigua. Inglaterra, el país más importante de la época, fue uno de los primeros países que reconoció la independencia de México, sobre todo lo que tenía mucho interés en entablar relaciones comerciales con nuestra nación y a su vez los gobernantes mexicanos necesitaban a los ingleses. Reconocerían a México, de hecho el gobierno inglés había ayudado a las nuevas naciones de América a lograr sus objetivos de independizarse de España. Sus enemigos desde el siglo XVI. Los países de América Latina que también estaban formando pronto hicieron el reconocimiento de México al final de cuentas. Después de algunos años, las otras naciones del mundo también lo hicieron. Muchas gracias, Omar. ¿Por qué creen ustedes que Inglaterra estuvo tan interesada en apoyar la independencia de México? Es decir, los mexicanos, al independizarse de España, entablaron pleito con los españoles, pues. Pero ¿por qué Inglaterra luego sale el quite y dice, no, sí, nosotros aceptamos que los mexicanos o este nuevo país sea independiente? ¿Por qué creen ustedes que existía ese interés por parte de los británicos en que México y otros países fuesen independientes? ¿Por qué creen ustedes? A lo mejor fue porque querían negociar bienes o tierras o alguna cosa por el estilo. Muy bien, así es. De hecho, muchos proyectos culturales en México y Centroamérica de antropología, de arqueología, de historia, esos estudios de las grandes construcciones de pirámides, todo eso, es porque los británicos y los estadounidenses buscaban y buscan encontrar materias primas como la madera, como caucho, hule, es decir, los ingleses y los británicos han venido a México a buscar, como dicen, a ver qué se llevan, a ver qué recursos minerales hay para que se lo lleven a su país, y eso lo podemos encontrar en diferentes partes de la historia. Bien, jóvenes, pues están Omar Alonso, José Eduardo, Fernando, Evelyn, Itzani, Carla García, Kendra, Antonio, Uriel, Jesús Omar, Edgar Josué, Kevin, Yolanda García. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentarios, jóvenes, ya para finalizar.